A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Queridas amigas y amigos, bienvenidos a este nuevo programa de Quito con Marjorie. El día de hoy nos acompaña María Sol Corral. María Sol fue concejala del Distrito Metropolitano de Quito, fue vicealcaldesa. También en su trayectoria encontramos otras facetas. Fue Miss Ecuador en 1984, asesora de imagen y política. En este campo se ha desempeñado como cónsul del Ecuador en México durante el gobierno de Rafael Correa. Hoy, María Sol es una de las candidatas que aspira a la alcaldía de Quito. A ella la auspicia el Partido Ecuatorianos Unidos en alianza con otros partidos. Sobre mayores detalles de su vida personal, de su experiencia, de su trayectoria, de los años que estuvo en el Cabildo Metropolitano y sobre su propuesta para administrar la ciudad, nos va a hablar en los próximos minutos. Bienvenidos y los invito a quedarse en nuestra sintonía. María Sol, muchísimas gracias por acompañarme en este día. Gracias, Marjorie. María Sol, queremos saber sobre el desafío que en el cual te has metido ahora. Eso fue por no decirme en el lío que te has metido. También. Sí. Pero en realidad quisiéramos saber más de tu trayectoria, porque nosotros te conocemos, estuviste en pantalla también muchísimo tiempo. Y los últimos años estuviste en la misión diplomática en México. Pero, ¿qué más podemos decir de María Sol Corral? Yo digo, primero que saludo con mucho cariño a toda tu audiencia. Muchísimas Felicito gracias. La iniciativa de tener un programa. Necesitamos más mujeres politólogas, comunicadoras que sepan comunicar rápido, fácil, bien y eficientemente. Me parece Muchas una gracias. iniciativa. Así que felicitaciones a tu programa, que siempre te vaya muy bien. Gracias por un espacio. Me encanta estar en entrevistas también con mujeres. Tenemos un sentido diferente de lo que nos sucede, de la lucha, el camino de ser profesional, el camino de ser política. No es fácil, no es sencillo, requiere de mucha, destreza y de mucha habilidad y de mucha persistencia y aguantar también muchos dolores y sinsabores. Hay que tener pocas susceptibilidades para estar involucrada en el mundo de la política. Yo creo que por eso hay más varones en la política que mujeres, porque normalmente las mujeres somos muy apasionadas, nos tomamos todo personal, entonces no sabemos desprender la parte emocional de la parte más fría, la parte técnica. Pero eso puede ser un atributo favorable, porque justamente por esta pasión o esta sinceridad en lo que hacemos, quizá la gente confía mucho más porque se da cuenta que son sinceros tus frases, tus discursos y en general tu actividad política, ¿no? Puede ser. Me parece que hay que tener una mezcla importante en aprender a controlar ciertas cosas, porque en la forma de ser personal mía, creo que soy una persona muy pragmática. Me gusta, soy muy ordenada, soy muy cuadrada en poner las cosas, me gusta mucho la organización, la administración del tiempo, y eso me ha permitido poder llevar al día de hoy mi vida de una manera que si la podría yo calificar, mi papá decía que no era exitoso el que más dinero tenía, era exitoso el que más amigos y recuerdos lindos tenía. Entonces me parece que desde en toda mi actividad, que empezó hace 34 años más o menos, creo que tú ni nacías todavía. Justo nací en ese cuando año. Tú estabas naciendo,
Yo estaba en el concurso ya de Miss Ecuador con mi madre al lado, con doña Tami, y era la ilusión de mi madre, era esa, era una cosa así que yo decía, mamá, pero ¿por qué no te metes tú a ser Miss en vez de yo? Porque me sentía muy cohibida de salir en traje de baño, de que me tomen fotos, de estar siempre ahí con la atención de las personas, me hacía sentir muy, muy incómoda. Poco a poco uno va desarrollando, ¿no? Va aprendiendo. Esta piel de lagarto que sin duda te sirve hasta el día de hoy. Empieza a desarrollar esta habilidad. Mi padre, el de Tancredo Corral, fue un motivador, él tenía sus cursos de relaciones humanas de Del Carnegie. Lo conocí A mi papá. Tancredo Corral. Ay, qué maravilla, gracias, qué lindo. Bueno, imagínate, mi padre nos enseñó desde que tenemos unos 8 o 9 años, nos hacía pasar delante de todos sus alumnos cuando daba sus cursos y nos hacía decir las cosas, que saludar a todo el mundo, darles la bienvenida. Y eso para nosotros, mis hermanos y yo, decíamos, trágame tierra, no. Entonces, pero él lo consideraba que la comunicación es una parte fundamental del desarrollo de las personas. Entonces decía, tienen que aprender a vencer ese miedo, el miedo y escénico, poder hablar en frente de la gente, porque eso les va a enseñar a todos a hablar de sus cosas, a decir sus necesidades el día de mañana, a poder armar grupos. Entonces para él era muy importante eso. Hasta establecer buenas relaciones, sean estas laborales, personales. Claro, el poder hablar y poder uno comunicarse correctamente me parece que es una de las componentes fundamentales de cualquier personaje, sobre todo público. Uh-huh. Entonces hace 34 años que pude tener ese privilegio, digo yo, de haber sido una representante de la belleza de mi país. Me parece el regalo más grande que pudo haberme dado mi mamá por haberme llevado, ¿no? O sea, por haber insistido. A partir de ahí cambió radicalmente mi vida y empecé una trayectoria en la imagen pública diferente. Entonces empecé a hacer telenovelas, trabajé en Ecoavisa, trabajé en RTS Televisión, trabajé en TC Televisión. Siempre estuve en los medios de comunicación hasta que me casé y me dediqué a producir bebés. Hice mis 2 muñequitos, yo digo que tengo un par de muñequitos, ella Miranda y él Juan Andrés, que son mexicanos, ecuatorianos. Y a partir de ahí, cuando uno cree que su vida está ya completa y hecha, de pronto las sorpresas que nos da el destino son diferentes. Entonces aprendí lo que es ser una mamá sola. Cuando me separé de mi esposo, también eso tenía unas consecuencias graves. Todavía en la sociedad, sobre todo en la latinoamericana, el tomar una decisión de esas normalmente obliga al compañero a que utilice unas armas de presión diferentes, y generalmente tiene que ver con la economía, con el dinero. Entonces, con la honra, ¿no? Muchas veces también tratan de golpearte. Claro, pero si te quitan el dinero, ¿cómo vives? ¿De qué vives? ¿Qué haces? Por supuesto. No, o sea, entonces es una especie de sumisión. Por eso digo que la independencia de la mujer está en la autonomía económica. Eso es muy, muy importante. No importa cuán linda, cuán preciosa es la familia, uno siempre tiene que buscar un espacio de uno, en donde uno es individual, en donde uno se hace a uno mismo, donde no dejas de aprender cosas, no dejas de emprender, no dejas de dar un tiempo para hacer tu trabajo y seguirte desarrollando. Entonces, me parece que eso es fundamental. Y bueno, a partir de ahí, ya como madre jefa de hogar, me tuve que poner a estudiar nuevamente. ¿Qué estudiaste, María Sol? Estudié imagen pública. Yo dejé la universidad, mal hecho, muy mal hecho, no le hacía caso a mi mamá. Dejé mi universidad cuando entré al concurso de Miss Ecuador. Y fíjate tú cómo ha sido la vida, que cuando me fui a México de cónsul general, me metí a la universidad otra vez y egresé de mi carrera de administración pública hace 3 meses, 4 años en donde en la noche lloraba, decía, no, es que no, por Dios, ¿qué estoy haciendo? Decía, ¿qué estoy haciendo a esta edad estudiando en la universidad con todos estos chiquitos aquí alrededor mío? Y hice una conscripción de disciplina bien seria, porque había momentos que decía, ya no quiero estudiar, o sea, no, ¿qué hago aquí? No, como que a la final el tiempo mucho. Pasó y Sí. terminaste de estudiar. Y terminé de estudiar, bueno, estudié la primera vez, hice mi carrera de consultora en imagen pública, empecé a trabajar en la presidencial del 2006 con uno de los candidatos a la presidencia, luego empezaron las presidenciales en mi país y era la oportunidad de poderme regresar a mi casa. O
O sea, ya no tenía ya mi familia de hogar, entonces quería volver a donde estaban mis padres, mis amigas, mis amigos. Entonces volví a Ecuador a acompañar la campaña del candidato entonces Rafael Correa. Hice los 120 días de campaña con todo el equipo del presidente, y luego trabajé 1 año y medio con Lenín Moreno, o sea, el actual presidente. Entonces ya tengo 2 presidentes a mi haber, lo cual me da un orgullo, y yo digo que mi hoja de vida se ve como con estrellas, ¿no? Porque son personajes relevantes, positivo y negativo para los gustos de todo, pero son personajes que han marcado la historia de nuestro país, y yo he tenido la honrosa tarea de poder colaborar y de estar en el proceso. Después estuviste en el Consejo del Distrito Metropolitano de Quito. De tu experiencia en este proceso, ¿qué fue lo más difícil? Al principio yo creo que cuando fui candidata me tocó pasar por primarias, primero que nada. A diferencia de otros candidatos que se lanzan, a mí me tocó entrar a primarias en Alianza País, y luego de haber pasado las primarias, en esa oportunidad llegué en primer lugar. Éramos alrededor de 36 candidatos en Alianza País, yo llegué en primer lugar. Luego entramos a las elecciones generales. También tuve la mayor votación de cualquier mujer concejal del Ecuador. Éramos 1,100 concejales candidatos, y me ganó Polo Vaquerizo, que siempre que lo veo le digo: Polito, usted me ganó. Fue el eterno perdedor. El eterno perdedor me ganó. Y entonces, pero tuve una votación, obviamente por el tema de Alianza País, pero también una votación uninominal. El problema fue cuando tú ganas por tener la mayor votación la primera vicepresidencia de la alcaldía, y a mí no me la quisieron dar. Entonces ¿A qué se debió esto? Porque el alcalde decidió que era mejor su amigo de gran confianza, y que a mí yo acababa de llegar y que no tenía la experiencia. Entonces decía, bueno, pero yo puedo aprendo rápido, soy buena aprendiendo rápido. Entonces, y ese fue la primera confrontación. Decía, pero si es por género, me toca a mí. Aparte tengo una votación que me avala para poder... Y me quitaron esa primera vicepresidencia, no me la quisieron dar. Y no fui a la comisión en Alianza País para poner mi caso, pero ahí sí que no hubo manera. El poder todavía lo sostienen mucho los varones, los grupos, estas argollas que se hacen. Entonces me quitaron. Entonces eso para mí fue una de las cosas más difíciles, el poder como política ya aprender toda estas marañas que se hacen alrededor todas de las argucias que existen alrededor del poder, sí, y distintas formas de demostración del poder, como el género es una de ellas. Justamente esta característica de nuestra política nacional y de nuestro país ha cambiado, hemos dado pasos importantes, pero no ha cambiado del todo. Involucrarte ahora en una candidatura a la alcaldía de Quito, eres de las pocas mujeres que han anunciado la candidatura a la alcaldía de Quito. ¿Cómo tomas este desafío? El más grande de mi vida después de haber sido madre. Para mí sería este momento, porque después de la vicealcaldía de Quito y en el momento político que está viviendo nuestra ciudad, que es la capital del Ecuador y es la capital política de nuestro país también, el regresar de la Ciudad de México con una población de 28 millones de habitantes, una de las ciudades más bellas del mundo y más caóticas del mundo, el haber entendido la administración pública como parte de cualquier, como formación obligatoria de cualquier político en elecciones a trabajos de administración pública, ¿no? Porque muchas veces uno no sabe ni a lo que va, solo va porque está conocido, es famoso. Entonces, en este momento me parece a mí que la ciudad necesita una visión y una mano de mujer. Lo digo con toda transparencia. Pienso que al día de hoy no ha habido el liderazgo suficiente para poder trabajar en una ciudad más humana, una ciudad más segura para las mujeres, para los niños, para los adultos, un transporte que no tiene una visión de este complemento de lo que significamos las mujeres del día de hoy en todos los sectores productivos. Entonces, el hecho de que no estemos completamente complementados hace una gran diferencia en nuestra ciudad para nosotros.
nosotras. Y queremos finalmente una ciudad que pueda tener una imagen más humana, una imagen más suave, una imagen más de consensos, más de unión, un liderazgo que nos permita, a través de las políticas públicas, a través de la forma de administrar, tener una ciudad mucho más vivible para los quiteños. De acuerdo, hablamos mucho de una ciudad inclusiva y el término se está manejando mucho, ¿no? Pero ¿por qué no empezamos por hacerla inclusiva entre hombres y mujeres, ¿no? Exactamente, me encanta lo que acabas de decir. O sea, el complemento, y cuando traten en el camino, vean y traten de encasillarme con un tema de perversión y de odio hacia los varones, no es así. O sea, eso te iba a decir, porque justamente manejar en campaña este discurso de género puede ser un poco arriesgado, pero hablamos de tu sinceridad cuando iniciamos el programa y me parece bien que lo enfoques de esta manera, pero tú que conoces muy bien la imagen política, ¿no es un poco arriesgado hacerlo? Es decir, hablar del tema de género de frente, con el riesgo de que el elector no entienda a fondo el mensaje, si no se quede solo en la primera parte. Mi responsabilidad será hacerme comprender correctamente, eficientemente, comunicar bien. Lo que quisiera siempre dejar, Marjorie, a los teleaudientes es que en mí siempre van a ver una mujer transparente. No tengo ningún problema en decir las cosas que me gustan y las que no me gustan. No tengo ningún problema por pelear por lo que quiero, por lo que lucho. Creo que la mujer hoy día tiene una gran oportunidad, que si somos valientes y tomamos decisiones, podemos hacer un cambio en nuestra ciudad, que necesitamos unos grandes valores de cultura, de reforma de la cultura, de nuestra manera de actuar con la ciudad, y tal vez las mujeres tenemos o podemos poner un liderazgo, porque somos madres. Nosotras somos quienes administramos la vida de nuestros hijos, somos quienes administramos nuestras propias vidas. ¿Quién administra la casa? Y si es que vemos a Quito como una gran casa que como necesita, una gran familia, y necesita mucha ayuda. O sea, Quito en este momento necesita toda la ayuda que pueda tener. Respecto al partido que te está auspiciando la candidatura y respecto al abanico de partidos políticos, en el país tenemos, María Sol, 278 organizaciones políticas habilitadas para este proceso electoral. ¿Crees tú que se debe a que los partidos políticos reflejan el fraccionamiento de la ciudad, o a que los políticos, los líderes políticos no son capaces de ponerse de acuerdo y generar coaliciones de manera que la gente no disperse tanto el voto? ¿O a qué crees que se debe y por qué has elegido el Partido Ecuatoriana Unidos? Me parece que estamos en una profunda crisis en este momento, una crisis de identidad, estamos en una crisis de política. El hecho de que hayan los 270 movimientos y partidos hoy día aprobados, si bien es cierto que es un símbolo de la democracia, también pienso que deben haber unas reglas claras para contender en unas elecciones. ¿Qué va a pasar? Y la atomización es una estrategia, no sé de quién todavía, pero es una estrategia, porque lo que hace es que confunde al electorado, ¿no? Y puede delegitimar al que resulte ganador, porque si tenemos un ganador con un 18%, realmente es una parte muy pequeña de la sociedad. Yo digo que estos poderes fácticos, que son fácticos porque están ahí y nadie bien sabe qué son, ¿no? Pero si lo que haces es, tú dices, a ver, tengo un candidato que hoy día lleva haciendo campaña desde hace alrededor de 5 años, más o menos, ¿no? Candidato a la presidencia, candidato a la asamblea, 2 veces alcalde de Quito. Entonces dices, bueno, con el porcentaje, hoy el 30% de la ciudadanía sabe que hay elecciones, el otro 70% no sabe que hay elecciones. En ese 70% están sobre todo los millennials y mucha de la clase trabajadora popular de nuestra ciudad. En ese 30% hay un 30% de conocimiento y de intención de voto al que se ha postulado desde hace un año como el contendor a la alcaldía de Quito, que sería el general. Entonces, hoy día más bien mi pregunta es, si es que somos 15 candidatos, entre ellos serán 13 varones y yo, ¿ok?
Ahí te entiendo cuando me dices en esto que te has metido, pero luego digo, ¿en qué momento ustedes, que son los responsables de comunicar a través de sus programas, de sus medios de comunicación, qué es cada candidato y cuáles son sus propuestas, solo ahí te vas a llevar 15 días? O sea, 15 programas, uno para cada uno. ¿En qué momento alcanza la gente a entender a sus candidatos y sus propuestas? Cero, o sea, va a ser tan mínimo que solamente aquellos que somos conocidos. Es físicamente imposible pedir a la ciudadanía que estudie el perfil de todos los candidatos cuando tenemos más de 278 organizaciones. Realmente es una utopía, es imposible. Además, que no todos tienen la acogida en los medios de comunicación, ¿no? Siempre encontramos desigualdades en esto. ¿Cómo vas a manejar tu pre-campaña, los pocos días que quedan, tu campaña, venciendo estas y otras adversidades que vas a encontrar en el camino? Me parece que en la ciudad, en el momento que vivimos en Quito, necesita gente con experiencia. Eso sí sería como el primer requisito. Y como lo dijiste, tu experiencia en la administración pública. Correcto. Y con formación académica es necesaria. También. En este momento todo suma a un buen líder de la ciudad. Que tenemos o a muchos una buena líder empresarios, tenemos gente académicamente preparada, pero muy jóvenes, sin experiencia. ¿Qué nos puedes decir tú al respecto? Hagamos un ejemplo. El Consejo Metropolitano de Quito, en su peor momento, es este. O sea, concejales con grilletes cuestionados, que en otro momento no hubiera pasado yo me acuerdo que en mi periodo en el 2009. Solamente se encontró a un concejal alterno cruzando el aeropuerto con $100,000, no sé si tú recuerdas, cuando al día siguiente destituimos al concejal del consejo por votación unánime. Hoy vemos un consejo en una verdadera autonomía e independencia partidaria que da pena de ver, porque no se logran poner de acuerdo en los principales y básicos ordenanzas y cumplimiento de ordenanzas para nuestra ciudad. Entonces, eso me parece un desastre. Hay que saber, haber estado de concejal, haber hecho ordenanzas, saber cómo funciona un consejo metropolitano, saber cómo funciona la organización estructural del municipio de Quito. Como presidenta de la Comisión de Presupuesto, entiendes los ingresos, la deuda, el financiamiento de la deuda y la amortización de nuestra ciudad. Hay que entender los grandes proyectos de Quito y cómo sectorizas el presupuesto de la ciudad. Entonces, si no tienes esa experiencia, ¿cómo vas a entrar a aprender durante los primeros 100 días? Vas a entrar al municipio a aprender. Pero en este proceso no vas a estar sola, Marisol. No. ¿Quién conforma tu equipo de trabajo? ¿Lo tienes más o menos establecido? Sí, tengo unos hombres valientes que no tienen miedo y tengo unas mujeres extraordinarias. La mayoría son funcionarios que han estado en diferentes entidades públicas. Tengo una ex viceministra de Ambiente, tengo una ex viceministra del Senacit, tengo un ex gerente de movilidad. Entonces estamos conformando un equipo de expertos profesionales porque no somos todólogos. ¿Sí? El saber cómo funciona el municipio de Quito, requisito número 1. El estar preparado y formado, requisito número 2. Saber comunicar adecuadamente y eficientemente a la comunidad, requisito número 3. Conocer nuestra ciudad, requisito número 4. Y rodearte de un equipo honesto y con experiencia es fundamental para quien llegue, y si no, veamos lo que ha sucedido en 4 años en nuestra ciudad. ¿Cuáles serían los puntos más neurálgicos de tu programa de gobierno? La parte de movilidad sin duda es una que es el eje de nuestra problemática en la ciudad, el transporte, ¿no? Tenemos que saber cómo vamos a administrar el presupuesto de la ciudad en un solo proyecto. Más del 50% está destinado al metro. Exacto, por eso estamos como estamos. O sea, si tú metes todo tu dinero de tu sueldo en una sola cosa, o en tu coche, en tu casa, entonces la casa no tiene cómo vivir. Esto es lo que está sucediendo ahora. La mayoría del presupuesto está destinado al proyecto del Metro de Quito. No hay plata para nada más, ni para poner un bache, no para tapar un hueco en nuestra ciudad. Luego, las consecuencias de la basura, que en ese ámbito era vicepresidenta de la Comisión de Ambiente, hice la ordenanza de residuos sólidos. Nuestra misión era aprender a hacer separación de la basura. Eso está en la ordenanza, que debemos de hacerlo obligatoriamente ya en nuestra ciudad. Quito debe ser verde por naturaleza. En 3 millones de personas juntos podemos hacerlo, pero no se han aplicado. O sea, una ordenanza que no se aplica
no sirve de nada. Es una ¿Qué hacemos? ¿Generamos una nueva? La industrialización de la basura, la separación de la basura, hay que revisar la contenerización. Es un verdadero peligro hoy en día. Ya ni siquiera es para decir que está terrible. Es huele un peligro. Feo, o que se ve feo. Ya no es solo de que se ve horrible, que los perros, la gente, no funcionan los camiones de carga lateral automáticos. O sea, es un desastre el proyecto. Un desastre, están contenedores arriba en la Magdalena, hay uno que se giró y se volteó y se incrustó en el parque de los niños. ¿Y qué nos pasó, María Sol? ¿Es un problema únicamente de eficiencia o qué nos pasó a todos los quiteños? ¿En algún momento dejamos de observar, dejamos de exigir, elegimos mal, nos equivocamos o nos engañaron? ¿Qué pasó? Creo que nos desunimos mucho, o sea, entre las cosas maravillosas y las cosas terribles de toda la década anterior ha sido una gran desunión. Entonces, el hecho de tratar de ir unos en contra de otros nos ha ocasionado no solamente un fraccionamiento como sociedad, nos ha ocasionado un fraccionamiento como críticos de nuestra ciudad y de nuestro voto. O sea, nuestro voto es la cosa más importante que nosotros tenemos como ciudadanos. En México el voto no es obligatorio. Allá el voto es acarreado y pagado. El que tiene más plata, ese es el que gana porque acarrea a la gente a votar. Nosotros tenemos el derecho absoluto de decidir quiénes son nuestros líderes en la ciudad. En las elecciones anteriores decidimos en contra de, más que a favor de, y la consecuencia es, tú no puedes tener en un municipio a todos tus panas. Tú tienes que ser una persona responsable. Rodearte de gente capaz, eficiente. Por supuesto, o sea, no puedes tener contratado a toda tu familia, no puedes distribuir los presupuestos sin tener que responderle a la ciudadanía como te da la gana. Lamentablemente, no se puede hacer. Lamentablemente esta característica no la hemos visto solo en lo local, sino también en lo nacional. En los últimos días se ha evidenciado esto, ¿no? María Sol, ya estamos a pocos meses de la rendición de cuentas, que es el voto, ¿no? Esperamos que la ciudadanía tome una buena decisión, consciente, que estudie los perfiles, si no de todo, al menos de quienes son más afines quizá por un tema partidario o por conocimiento. Pero hoy son las fiestas de Quito, María Sol. Entonces, María Sol, quisiera que nos des un último mensaje porque ya nos están diciendo que tenemos que cortar. Siempre se me acaba el tiempo aquí, no sé por qué disfruto tanto estas conversaciones. El mensaje para todos es: preparémonos. Las fiestas de Quito hoy día tienen mucho menor presupuesto. Antes tenían alrededor de $4 millones de presupuesto y tienen $800,000. Eso significa que en calidad y cantidad tenemos que reducirnos. Pero no importa, ¿qué debemos hacer los quiteños? Desearles a todos que disfruten mucho, que festejen, que bailen mucho, que conozcan, ¿no? Que salgan, vayamos a nuestro centro de Quito, vayamos a hacer un poco de festejo de la quiteñidad, que nos preparemos para la Navidad, para las fiestas que vienen en familia, y entonces en enero tendremos que prepararnos para empezar a decidir y a elegir quién será la próxima o el próximo líder de la ciudad. Muchísimas gracias, Marisol. Cerca de 20 candidaturas para la alcaldía de Quito merecen reflexionar si la ciudad y el país atraviesan por un proceso de inclusión social y apertura democrática que ha motivado la participación de más de 270 organizaciones políticas, que son las que están habilitadas por el Consejo Nacional en la próxima campaña electoral. O si el fraccionamiento y la dispersión política que vemos nos advierten sobre una seria debilidad en el sistema de representación política. Sin duda, este escenario obliga a los electores y particularmente a los quiteños a responsabilizarse por conocer profundamente a los candidatos, conocer sus propuestas de trabajo, a indagar en la historia de los partidos políticos y movimientos que los auspician. También a valorar con serenidad las cualidades y atributos de quienes aspiran a conducir el destino de la capital de todos los ecuatorianos. Y a mirar con mucha objetividad sus perfiles profesionales, su experiencia y sus competencias, pues ya las elecciones aprendidas en democracia nos dejan las lecciones que no debemos soslayar. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Muchísimas gracias, María Sol, por acompañarnos en este día.
Te deseamos muchísima suerte en este periodo y espero tener nuevamente tu compañía en este programa. Gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presentó